Si tuvieras que dar las últimas indicaciones a tu hijo antes de morir, ¿qué le dirías? O bien, como hijo, ¿qué esperarías que tu papá te dijera? ¿En qué podríamos o en qué se tendría que hacer más énfasis? ¿Qué podríamos ignorar o no decir por esta vez? ¿En qué estaríamos enfocados? Una situación difícil de imaginar, pero necesaria. Muchas veces necesitamos el consejo de nuestros padres, y como padres necesitamos aconsejar a nuestros hijos para que ellos puedan saber por dónde es que deben de andar o cuál es el lugar más importante a seguir. Esta historia nosotros la encontramos allá en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, y es la historia donde Salomón está por suceder a David. Y David convoca a una asamblea, y vienen todas las personas importantes, y muestra a Salomón como sucesor. Dice unas palabras interesantes, pues dice que de entre todos los hijos que ha tenido, Dios ha elegido a Salomón, y Salomón es el que es el sucesor, y no hay ninguna objeción por eso. O sea, todos debían de estar enterados y nadie podía quejarse de que Salomón era el indicado. Pero se dirige a Salomón y le empieza a dar el consejo, las últimas palabras. Después de esta historia encontramos como tal la muerte de David, y donde Salomón ya es proclamado único rey. ¿Y cuáles son las palabras que David termina diciéndole a Salomón? Es interesante ver que lo primero que le dice él es: ocúpate en lo espiritual. Ocúpate en tu vida espiritual, ocúpate en estar bien con Dios. Porque si tú estás esforzado con Dios, si tú estás animado en hacer las cosas de Dios, si tú quieres buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. Y es muy importante cómo esté a lo largo de tu vida tu relación con Dios. No te alejes de Él, no te separes de Él. Busca hacer lo que Él ha mandado, lo que Él ha puesto en su ley, y obedece los mandatos que Él tiene para ti. Después le dice algunas indicaciones acerca de lo que Él ha pensado en hacer para Dios, en este caso el templo, y le dice todas las cosas que Él debería de poner, dónde deberían de estar, cómo debería de ser, qué características debía tener, todo lo que Él ya había juntado para poder construir el templo, todo el oro, toda la plata, el cobre, el hierro, la madera, las piedras preciosas, todo lo que Él se había esforzado en encontrar para que Salomón pudiera seguir las indicaciones que se le están dando. Después de es entonces en este punto donde vemos cómo David le indica a Salomón qué es lo que él tiene que seguir haciendo, en qué se debe de seguir ocupando, no solamente en lo que ya ha hecho en lo que ya ha hecho David, y cómo Salomón se puede sentar y disfrutar de todas las glorias de David, sino que le dice: hey, de aquí donde yo llego, sigues tú, y es necesario que te pongas a hacerlo bien, y esto es lo que hay que hacer. Después de eso le dice: mira, si tú te esfuerzas en hacer las cosas bien para Dios, Dios te va a bendecir y no te va a desamparar. En todo lo que tú hagas, si tú estás con Dios, tú vas a tener la facilidad de poder alcanzar las metas que te has propuesto. Entonces le dice: esfuérzate y ten ánimo para hacer lo que Dios manda, porque entonces Dios estará siempre contigo. No dejes las cosas incompletas, no dejes las cosas a medias. Termina la obra y Dios te bendecirá. Y por último le dice, después de estas tres indicaciones, le da la cuarta. Y le dice: recuerda que no solamente se trata de saber lo que tienes que hacer, sino que te tienes que poner a hacer las cosas. Y recuerda que no estás tú solo, recuerda que tienes a todo el equipo, recuerda que tienes a todas estas personas que te rodean, que dependen de ti, a las cuales tú les vas a tener que estar indicando qué es lo que tienen que hacer, y tienen que alcanzar juntos la obra terminada. Las palabras de David son interesantes para hacer las últimas. Cuida tu relación con Dios. Te toca a ti hacer el trabajo después de mí. Quédate cerca de Dios para que Dios esté cerca de ti. Y trabaja duro,
trabaja arduamente y trabaja con todos los que están cerca de ti. Aunque estas indicaciones David se las da como últimas palabras a Salomón, son palabras que nosotros podemos tomar no solamente para decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino como si nos las estuvieran diciendo a nosotros, como una indicación de vida. No porque alguien se esté yendo, sino porque nosotros tenemos vida por delante, porque nosotros queremos estar bien en las cosas que hacemos. Entonces, si no lo conocías, recuerda siempre a partir de hoy, enfócate en tu vida espiritual. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo y lo vas a encontrar. Anímate, esfuérzate por seguirlo, por obedecerlo. Recuerda que hay trabajo que hacer. Pregunta a la Escritura y aprende qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú pongas ánimo en hacer lo que Dios te ha mandado, Dios estará contigo. Dios no nos muestra de otra manera el que no nos desampare, sino que el que nosotros queramos estar amparados por Él. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, como dice Mateo 6:33, cuando nosotros nos esforzamos en hacer las cosas que Él ha mandado, en hacer su voluntad, Él nos hace prosperar en lo que nosotros hacemos. Porque lo que nosotros hacemos no va a ser llevado por ambición, ni va a ser llevado por nuestros deseos mundanos, sino va a ser por hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es buena. Entonces Dios nos va a bendecir. Y recuerda que no solamente se trata de saber lo que en la Biblia dice que hay que decir, que hay que hacer. No solamente se trata de conocer los textos de memoria o postear en alguna de nuestras redes sociales un texto diferente que se escucha bonito. Se trata de ponerte a hacer todo lo que Dios ha mandado hacer. Hay que trabajar y hay que poner manos a la obra. El éxito espiritual lo vamos a alcanzar cuando nosotros estemos dispuestos a seguir. Cuando nosotros reconozcamos que tenemos que hacer trabajo. Porque esa es una de las mayores revelaciones, es una de las mayores muestras de que nosotros somos parte de esos salvos. Cuando tenemos las obras en agradecimiento por lo que Dios nos da. Entonces, Él trabaja, esfuérzate. Las cosas hay que hacerlas y alguien se tiene que encargar de ellas, y ese eres tú. Estas indicaciones son simples y a veces demasiado sencillas, que las hemos escuchado siempre, y por eso tal vez le perdimos el valor, y quisiera que lo volviéramos a tomar ese valor. Busca estar bien con Dios. Busca aprender lo que Dios quiere que tú hagas. Trabaja, pon manos a la obra, esfuérzate y Dios estará contigo. Si haces esto, te aseguro que te va a ir muy bien. Bueno, es una pequeña meditación simple, pero espero que sea de grande bendición para ti. Si te gustó, ayúdame a llegar a más personas y compártelo. No olvides darle tu like para que de esa manera podamos ir creciendo. Gracias por haber estado conmigo. Nos vemos aquí la próxima. Que Dios te bendiga.